Bien, muy buenos días, gracias a todos y a todas por estar acá. Efectivamente, al proceso de matriculación del nuevo periodo lectivo del régimen de sierra, hemos creído necesario hacer una rueda de prensa para que a través de los medios de comunicación se difundan algunas informaciones que son importantes con miras a que el proceso sea un proceso organizado y que la atención que el Ministerio de Educación brinda durante estos procesos se haga con toda eficiencia y normalidad. Como ustedes pueden ver allí en la presentación, hemos diseñado un proceso de matriculación que tiene varias fases. El primero se inició ya y tuvo lugar del 14 de mayo al 5 de junio y al 15 de junio, perdón, y correspondió al proceso de inscripción de los estudiantes en cada uno de los establecimientos educativos del régimen de sierra. A partir de este año 2012-2013 se implementa en forma progresiva el proceso de coeducación en los planteles fiscales y fiscomisionales. De la misma manera, estamos implementando a partir de este año el proceso de matrícula inmediata, que significa que los estudiantes que culminen un año lectivo y pasen directamente al año inmediato superior, no necesitarán asistir sus padres de familia a los establecimientos para matricularse, sino que esta matrícula será automática. Los directivos de los establecimientos, esto es, los rectores y las secretarías de cada plantel, procederán inmediatamente a matricular a aquellos estudiantes que una vez concluido el periodo lectivo hayan aprobado todas sus calificaciones y sean promovidos al inmediato superior. Para los requisitos de inscripción, nosotros insistimos en dos cosas importantes, y es que, en primer lugar, en el caso de la partida de nacimiento, no es necesario actualizar la partida de nacimiento, y quisiéramos que ese sea un mensaje que esté presente en sus noticieros, en cada uno de los medios de comunicación, porque normalmente los padres de familia, en su afán de cumplir con todos los requisitos, se agolpan en las inmediaciones de los registros civiles, de las oficinas del registro civil, para obtener una partida de nacimiento que a lo mejor la tienen guardada. No es necesario volver a sacar una partida de nacimiento, basta con aquel documento que tienen muchas veces los padres y madres de familia, aunque no esté actualizada. Si es una partida de nacimiento original, esa partida de nacimiento les sirve. Lo mismo ocurre con la cédula de identidad que se pide para los estudiantes que ingresan al tercer año de bachillerato. Este es un requisito que además se les concede un plazo de hasta el término del primer trimestre para que los estudiantes puedan de manera progresiva acceder al proceso de cedulación. Sin embargo, luego vamos a informar que estamos también en conversaciones con el registro civil para desarrollar en las próximas semanas ya un proceso de cedulación masiva a los jóvenes en los planteles de bachillerato. Vamos a iniciar en ese caso con el régimen de costa y posteriormente en septiembre lo haríamos ya con los planteles del régimen de sierra. Seguimos. En cuanto al certificado de salud, que es otro motivo que convoca a los padres de familia a obtener en las dependencias del MSP, del Ministerio de Salud, un certificado, también este certificado puede ser entregado progresivamente hasta el término del primer trimestre, de tal manera que no es necesario que los padres de familia, las madres de familia se desesperen para buscar un certificado durante el proceso de matriculación. Una cosa en la que hay que insistir además es que ese certificado es el único que se pide dentro del proceso de matriculación y no exige de ninguna manera otro tipo de certificaciones que no sean las que da un médico clínico en relación con las enfermedades comunes y corrientes. No está permitido que los rectores de los establecimientos soliciten, por ejemplo, certificados sobre enfermedades de transmisión sexual o algo parecido. En cuanto a la asignación de los cupos, para el proceso
hemos dispuesto que se integre en cada uno de los establecimientos educativos una comisión conformada por el director o rector del establecimiento o su delegado, el presidente del Comité Central de Padres de Familia o su delegada, el presidente o presidenta del Consejo Estudiantil o su delegado, y esta comisión puede además invitar a los medios de comunicación para que hagan veeduría sobre el proceso de asignación de los cupos. La publicación de los cupos va a estar entre el 25 y el 28 de junio. De la misma manera, hemos concordado con la subsecretaria del Distrito Metropolitano de Quito acciones tendientes a que en el mismo momento en el que se publiquen los resultados de los estudiantes que han sido admitidos para un determinado colegio, en las mismas carteleras aparecerán también aquellos estudiantes que no han sido admitidos en ese colegio con la destinación o la ubicación que ya previamente se le va a dar a cada estudiante, de tal manera que ninguno de nuestros jóvenes adolescentes se quede sin cupo, porque además, y eso ya lo explicará la señora subsecretaria, tenemos una gran cantidad de cupos, sobre todo en el Distrito Metropolitano de Quito y en realidad en todas las instituciones educativas del país de régimen de sierra. No hay falta de espacio para recibir a los nuevos estudiantes que ingresan al octavo de básica o al primero de bachillerato, solo falta hacer en algunos casos coordinaciones precisas para poder atender la demanda. Para asignar los cupos del octavo de educación general básica, los rectores de los establecimientos a través de esta comisión deberán elaborar un cuadro con la nómina en orden descendente según las calificaciones que los estudiantes obtuvieron desde sexto hasta séptimo de básica. La Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano y las coordinaciones zonales en el caso de las otras provincias de régimen de sierra designarán un veedor para cada uno de los procesos, de tal manera que se revise aleatoriamente cómo se dio el proceso y si efectivamente se cumplieron con todos los requisitos y las indicaciones dadas por este ministerio. Concluido el proceso, las autoridades de las instituciones educativas deberán hacer llegar hasta el 3 de julio del año 2012 a la dirección distrital correspondiente la nómina de los aspirantes que no fueron admitidos para que sean ubicados en los distintos planteles, cosa que también está haciendo ya la subsecretaría del distrito. Informar sobre el proceso de inscripción y selección desarrollado a nivel provincial y al supervisor que tiene a cargo cada colegio, quien emitirá también un informe general sobre cómo se desarrolló este proceso en cada uno de los establecimientos de su zona. ¿Cuáles son los criterios que se han usado para asignar los cupos? En primer lugar, tienen primera prioridad aquellos estudiantes que hayan obtenido las mejores calificaciones y que estas calificaciones se encuentren registrados dentro del proceso. Los alumnos que cuenten con un carnet emitido por el CONADIS que certifique una capacidad especial que no impida su integración a los grupos y a las actividades regulares. En segunda prioridad están los estudiantes que viven en la misma zona del plantel o de la institución educativa, puesto que estamos trabajando insistentemente durante estos años con el propósito de fortalecer la sectorización en el caso de régimen de sierra, de tal manera que los estudiantes no tengan que trasladarse a establecimientos muy distantes de sus domicilios, a lo mejor poniendo su situación integral en riesgo. En tercera prioridad están los aspirantes que tengan hermanos o hermanas matriculados en ese mismo establecimiento, de tal manera que puedan asistir de manera conjunta al mismo plantel, y finalmente los aspirantes cuyos padres trabajan en la misma zona donde se ubica la institución educativa. La publicación de los resultados y la asignación de los cupos, como les anunciaba, deberá empezar entre el 25 y el 28 de junio, y la nómina de los aspirantes que no fueron seleccionados también tendrán una inmediata atención a través de las direcciones distritales en coordinación y supervisión directa con la Subsecretaría del Distrito
metropolitano de Quito, en el caso de Quito, y en el caso de las otras provincias con las coordinaciones zonales. El periodo de matrícula ordinaria, que como dijimos, exclusivamente atenderá a los estudiantes que ingresan a octavo de básica y a aquellos estudiantes que ingresan a primero de bachillerato cuando es su primera matrícula dentro de ese plantel, es decir, hicieron el 10º de básica en otro establecimiento y están cambiando de establecimiento para hacer el primero de bachillerato. Solo en esos casos habrá proceso de matriculación directa, donde el padre de familia acudirá al establecimiento, entregará la carpeta con los documentos y firmará el registro de matrícula. En el caso de los estudiantes que ya forman parte de la nómina de estudiantes del establecimiento y que han sido promovidos directamente de un año al inmediato superior, estos serán matriculados automáticamente por las secretarías de los establecimientos y la firma del registro de matrícula se hará durante la primera reunión con padres de familia que se hace al inicio de cada año. El proceso de matriculación prohíbe, como ustedes lo ven allí, en concordancia con la normativa vigente, cualquier tipo de erogación, contribución o donación o petición que sea hecha por los directivos de los establecimientos, que en ningún caso significará un gasto para la familia. Como ustedes conocen, durante los años anteriores hemos llevado adelante un proceso de eliminación de las barreras de acceso a la educación, y eso significa la eliminación hace más de 4 años del llamado pago de matrícula o la mal llamada contribución voluntaria. Cualquier hecho que se produzca en alguno de los establecimientos públicos donde se viole o se contravenga la disposición que estamos dando y que es coherente con la política educativa de gratuidad de la educación, tiene que ser denunciada a las instancias correspondientes para que nosotros podamos aplicar inmediatamente las sanciones que corresponden. De la misma manera, en el proceso de matriculación, y esto va dirigido a los rectores y directores de los establecimientos, queremos que cada espacio educativo se convierta en un espacio abierto a la comunidad, que desde tempranas horas de la mañana estén abiertos y dispuestos los sitios donde los padres de familia puedan esperar cómodamente sentados al proceso de atención que hacen las secretarías de los establecimientos. No se permitirá que los padres de familia hagan colas en las puertas de los planteles educativos. También hacemos un llamado a la ciudadanía para respetar el proceso de matriculación que lleva adelante el Ministerio de Educación para los establecimientos públicos y fiscomisionales. Es importantísimo que la ciudadanía comprenda que estamos organizando el proceso para dar un mejor servicio, que de nada sirve que se hagan colas o se pernocte en las puertas de los establecimientos si no hay posibilidad de tener un cupo allí, puesto que estos están ya siendo asignados a través del proceso de inscripción. Las autoridades, directores distritales, subsecretarios y coordinadores, diseñarán estrategias adecuadas para una atención eficiente y proactiva a nuestra ciudadanía, para darle también a los padres de familia una explicación coherente y para decirles a los padres de familia a dónde deben acudir en el caso de que tuvieran alguna inquietud o alguna duda. Los directores o rectores dispondrán a los inspectores de curso, a profesores que formen comisiones para lograr que el periodo de matriculación discurra con toda normalidad y en orden. Paralelamente se dispone también el estricto acatamiento de la sectorización en el caso de las provincias de régimen de sierra. Se recuerda a los rectores y rectoras de los establecimientos educativos que está terminantemente prohibido asignar cupos a docentes o a familiares del personal administrativo o de servicio del establecimiento educativo, porque eso violenta
las disposiciones de atender a una comunidad de manera organizada y sectorizada. No están autorizados tampoco los convenios de pasantías para aquellos estudiantes que realizan prácticas en empresas privadas y a cambio la empresa privada solicita cupos de matrículas. Esos convenios que establecen recibir a los estudiantes como pasantes a cambio de cupos de matrículas están también estrictamente prohibidos. Es obligación de las empresas, en cumplimiento de todos los objetivos de responsabilidad social que caracterizan a esta época en la que vivimos, atender y recibir pasantes para brindar una posibilidad de conexión entre el mundo del colegio o el mundo educativo y el espacio laboral. No podrá negarse matrícula aduciendo argumentos como la edad de los adolescentes al ingreso del 8º año de educación general básica o al primer año de bachillerato. Es decir, el Ministerio de Educación no tiene fijados estándares de edad para el ingreso al 8º de básica ni al primero de bachillerato. Por lo tanto, no hay ninguna prohibición en ese sentido. Tampoco se puede negar matrícula porque exista un bajo nivel de armonía entre los padres de familia de un determinado joven o de una determinada señorita y por lo tanto negarle una matrícula. Eso está estrictamente prohibido. Los estudiantes no pueden de ninguna manera ser objeto de discrimen o de conculcar su derecho al acceso a la educación por dificultades que tengan las autoridades del establecimiento o los docentes con los representantes de estos alumnos. No se puede negar matrícula por repetición de año escolar. Es decir, si un alumno repite el año, tiene derecho a hacer uso de su cupo para la repitencia dentro del mismo establecimiento. Tampoco se puede negar matrícula por estado civil o por embarazo precoz. Las estudiantes que estuvieren en una situación como esta tienen derecho a ser recibidas y a ser matriculadas en el curso que les corresponda. No hay posibilidad alguna de negar matrícula porque el estudiante o el padre de familia haya hecho exigible su derecho, es decir, haya presentado una queja, haya tramitado un proceso de recalificación o haya interpuesto algún tipo de oficio en reclamación y exigencia de cumplir sus derechos. Y tampoco se puede negar matrícula en el caso de los establecimientos en los que de manera conjunta con los padres de familia o el comité de padres de familia se organiza el transporte escolar por deudas en el caso de transporte escolar. No hay posibilidad alguna de negar matrícula salvo que se haya hecho un proceso disciplinario acogiéndose a los mecanismos que la ley prevé para poder separar de un establecimiento a un estudiante. Los documentos necesarios, como ustedes lo pueden ver allí en la pantalla, para educación inicial, tener entre 3 y 4 años calculados hasta el término del segundo trimestre, presentar el original y copia de la partida de nacimiento o de la cédula de ciudadanía, si es que la tuviera el niño. No es que estamos mandando a los padres de familia para que vayan a sacarle cédula a sus niños de 3 y 4 años. Esa es una información incorrecta. La partida de nacimiento es el primer documento que debe presentarse cuando un estudiante ingresa al sistema de educación pública. Como dije antes, esta partida de nacimiento no tiene que ser necesariamente actualizada. Y un certificado de salud otorgado por el Ministerio de Salud que puede ser entregado hasta el término del primer trimestre. Para educación general básica, la edad de ingreso es de 5 años hasta el transcurso del segundo trimestre del año escolar. Deben presentarse los mismos documentos anteriores, original y copia de la partida de nacimiento. Hemos dado también una instrucción en el sentido de que el padre de familia presenta el original de su partida de nacimiento, pero en el establecimiento se queda la copia. Es decir, el rector del establecimiento o la secretaría del establecimiento verifica que el original sea exactamente igual a la copia y
reposará en el establecimiento exclusivamente la copia, de tal manera que el original, el padre o la madre de familia, lo puedan seguir utilizando para cualquier otro tipo de trámite y este documento sirva ya como un documento digamos, de archivo familiar que le sirve en distintas ocasiones. No estamos exigiendo documental original de la partida de nacimiento para que repose en el plantel. Sí debe mostrársela para verificar que es igual a la copia que va a quedar en el plantel. Para el octavo, noveno y 10º años de educación general básica son necesarios los documentos de promoción, es decir, las calificaciones que los chicos han obtenido en el año inmediato anterior. Este año se hace también exigible para régimen de sierra el certificado de promoción de séptimo de básica. Ustedes recordarán que en los años anteriores todavía se emitía el certificado de terminación de primaria. Ya no se emite más el certificado de terminación de primaria porque la primaria como, digamos, como nivel educativo ya no existe dentro de la normativa vigente. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a presentar el padre de familia cuando vaya a matricular a su hijo a octavo de básica? Debe presentar el certificado de promoción de séptimo de básica que será emitido y legalizado en las direcciones distritales. Ese es el documento, digamos, principal y más importante para el proceso de matriculación. De igual manera, deberá acudirse con el original y la copia de la partida de nacimiento para dejar en el establecimiento la copia y el certificado de salud que se podrá entregar hasta el término del primer trimestre. La matrícula inmediata, que ya les había anticipado, es un proceso que pretende disminuir el nivel de concurrencia de los padres y madres de familia a los establecimientos educativos durante el periodo de matrícula y que tengan una mayor facilidad para aquellos estudiantes que, formando parte ya de la nómina de un establecimiento, han sido promovidos al inmediato superior. Las secretarías y los rectorados de los colegios los matricularán automáticamente. Solamente en el caso de aquellos estudiantes que tuvieron que presentar exámenes supletorios o que ingresan por primera vez al plantel educativo, es decir, estaba haciendo octavo de básica en un colegio y se cambia, porque a lo mejor cambió de residencia, cambió de domicilio a otro colegio para seguir el noveno de básica, en ese caso debe hacer proceso de matriculación completo. La matrícula automática rige exclusivamente para los estudiantes que continúan dentro de un mismo establecimiento. Bueno, todas las indicaciones que se las hemos dado, ustedes las pueden descargar desde el portal del Ministerio de Educación, donde están todos los instructivos. Me gustaría que le voy a dar la palabra ahora a Beatriz de cómo está organizando la Subsecretaría del Distrito Metropolitano el proceso de ubicación de aquellos estudiantes que no son admitidos dentro del proceso de inscripción en los establecimientos de Quito. Las disposiciones que se han dado desde el Ministerio de Educación han sido cumplidas por la Subsecretaría de Educación del Distrito Metropolitano de Quito. En ese sentido, a partir de la próxima semana, junto con la nómina que existe en todos los establecimientos de los seleccionados, por ejemplo, voy a poner un ejemplo del Colegio 24 de Mayo, tiene 400 cupos que otorgar, pero tiene más de cerca de 2.000 inscritos. Entonces, el resto de inscritos, nosotros publicaremos junto a esa nómina los establecimientos educativos donde los padres pueden ir a matricularlos, o sea, a obtener el cupo. No nos olvidemos, y ustedes lo conocen tanto como yo, que los padres inscriben a sus hijos en 1, 2, 3, 4 y 5 establecimientos educativos. Y eso hace que al momento de la selección lleguen hasta ustedes, los padres de familia, diciendo no tenemos cupo. No tienen cupo en ese establecimiento, pero el Ministerio, la Subsecretaría de Educación, tienen cupo en todos los establecimientos educativos. Hemos dicho que la demanda es de 26.436 cupos y la oferta
que hace el Ministerio de Educación es de 29.636 cupos. Es decir, que tenemos, superamos a la demanda, ¿verdad? Lo que ocurre es que los padres de familia todavía quieren seguir trayendo a su hijo desde Machachi al central técnico, por decir algo. Es decir, una larga travesía cuando hay establecimientos cerca a su domicilio para poder tener a sus hijos. Entonces, esa es una garantía que nosotros estamos dando. Vamos a publicar e invitamos a los medios de comunicación a que estén en estos colegios, sobre todo en estos colegios emblemáticos, digamos así, donde la demanda es mayor. Hablamos del Colegio 24 de Mayo, del Colegio Mejía, del Colegio Consejo Provincial de Pichincha, del Colegio Montúfar. Entonces, es donde hay una demanda muy grande. Les hacía el ejemplo del Colegio 24 de Mayo, les pongo el ejemplo del Colegio Mejía, donde hay 536 niñas inscritas y otro tanto de varones. Entonces, si el cupo es para 600 estudiantes, habrán 300 mujeres y 300 varones. Entonces, hay quienes se quedan no sin cupo, o sea, se quedan sin acceso a ese colegio, pero cupo tienen en otros establecimientos educativos que en el mismo local vamos a publicar con el número de cupos que tienen para que los padres puedan acceder, en la seguridad de que la calidad de la educación que brindan todos los establecimientos educativos está enmarcada en aquellos términos que el Ministerio de Educación ha establecido. Muchas veces los padres se equivocan y dicen, es que solamente en el Mejía o en el Montúfar hay buena calidad de la educación. No es así, señores, y no es así, señores padres de familia. El Ministerio, a través de sus diferentes subsecretarías, como la Subsecretaría de Desarrollo Profesional, se encarga de capacitar a todos los docentes. Y esa capacitación está enmarcada en las necesidades que tenemos para superar los niveles de calidad de educación que se ha tenido durante tantos años. Una de las políticas y uno de los propósitos y objetivos fundamentales del Ministerio de Educación es elevar la calidad de la educación. Y en ese sentido trabajan las diferentes subsecretarías que existen dentro del Ministerio. Está claro para todos los padres de familia que no es necesario presentar la partida de nacimiento actualizada. Y la puntualización que yo quería mencionarles es que, salvo aquellos casos donde el menor haya cambiado sus datos de filiación, ya sea un reconocimiento o una adopción, donde cambian los datos del niño, de la persona, en ese caso sí se debe presentar una partida de nacimiento actualizada. Caso contrario, no. Si yo tengo una partida de nacimiento que la saqué hace 3 años y mi hijo no ha cambiado nada en sus datos de filiación, pues ese documento me sirve plenamente. Y una puntualización con respecto al documento cédula de ciudadanía. No hace falta, si el estudiante ya tiene su cédula y esta es la cédula anterior, la que conocemos como cédula de papel emplasticada, esa tiene plena validez. Es algo que hemos mencionado en algunas intervenciones en medios, que no hay ninguna disposición de la autoridad competente de la identidad de que se deba renovar el documento por el documento nuevo, que es la tarjeta con chip. Tiene plena validez la cédula anterior. Por lo tanto, si un estudiante que tiene una cédula para sus últimos años del bachillerato, tranquilamente puede presentar ese documento, no hace falta que lo deba canjear por el nuevo documento del registro civil. Todo documento anterior tiene plena validez, tiene su fecha de caducidad en la parte posterior, salvo que tenga algún deterioro muy evidente que sea imposible la lectura de los datos.